Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a la clase esta de Administración Financiera de Empresas. Son las 6 de la tarde, vamos a esperar un ratito hasta que ingresen más chicos, más alumnos, y empezamos la clase. Continuamos con el tema, el capítulo 5 de evaluación de proyectos de inversión, con casos prácticos, y ya les voy a comentar un poquito qué vamos a hacer al principio. Mientras tanto voy compartiendo la pantalla. Buenas tardes, profesores. Quería hacerle una consulta. Adelante. Sí. Sí, era acerca del fondo de maniobra, sobre la fórmula. Yo tenía entendido, según la Filmina, que era la diferencia entre el capital permanente y el capital inmovilizado, ¿puede ser? No es tan así como usted lo dice. Ah, porque En el en las fondo de maniobra, evaluaciones fíjese, ingresó... hay una diapositiva en donde toma una parte del activo, del capital de trabajo y cubre deuda a largo plazo y a corto plazo. Ah, O claro, sea, me generó la no duda es una porque en fórmula las matemática, o sea evaluaciones... que el fondo de maniobra es lo que utiliza la empresa para ir cubriendo su ciclo operativo del capital de trabajo, pero puede tomar también la deuda a largo plazo. Ah, bien. Claro, porque en la autoevaluación me salía una pregunta así y me decían que la respuesta correcta era la diferencia entre el capital de trabajo y los pasivos a corto plazo. Por eso me No, generó la duda. no, esa está mal Perdón, cargada. Miguel, Sí, a ver si recuerdo bien, si me acuerdo bien en la filmina, en lo que expuso Roberto, él detallaba que el capital permanente, lo que habla la alumna acá, estaba compuesto por las deudas a largo plazo y el patrimonio neto. Esto era sí, así, ¿no es cierto? sí, 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 Sí. sí. Y la diferencia, digamos, visualmente, gráficamente, entre el capital permanente y el capital inmovilizado es lo que se le llamó fondo de maniobra, que visto al revés, digamos, sería la parte del capital de trabajo que nosotros financiamos con deudas a largo plazo y patrimonio neto. No sé si eso responde a la pregunta. Más o menos. Pasa que, A como le ver, decía, me tomaron como incorrecta la que yo puse, que era la que estaba en la filmina, y me ponen que la respuesta correcta era el capital de trabajo y los pasivos a corto plazo. Y bueno, yo quería saber cuál era lo correcto en sí para no tener dudas. repetime cuál era la que decían que era correcta. Eh, el capital de trabajo y los pasivos a corto plazo. La Como diferencia diferencia. entre esos dos, claro. Eso es lo que te estoy explicando, que visualmente en la gráfica, si vos haces, se puede calcular de dos formas, por diferencia entre el capital permanente y el capital inmovilizado, o la diferencia entre el capital de trabajo y las deudas a corto plazo, te va a dar lo mismo. Sí, Ah, bien, 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 sí, ahora sí, profesor, muchas sí, gracias. pero Bien, también depende del autor, ¿no? O sea, hay sí, autores que correcto, toman cierta parte del largo plazo. O sea, lo correcto. lleva más por el ciclo operativo que por la diferencia de la Claro, estructura de bueno, financiamiento y la estructura de inversión. correcto. Ah, bien, Bueno, bien. Muchísimas gracias, profesor. dale. No hay problema. Igualmente, si tienen alguna duda, por favor, canalicen las consultas siempre por el foro de consulta. Bien, comenzamos, 124 alumnos, ¿largamos nomás, Miguel? Sí, sí, son y cinco Ok, ya. bueno, ahí vamos. Ayer había quedado inconcluso la presentación de la formación práctica número 3, que la hicimos muy rápido y por ahí pensábamos que era importante que no se queden con algunas dudas porque es la presentación de los métodos de evaluación y la aplicación, digamos, ya práctica de las herramientas que tenemos para evaluar los proyectos de inversión. Entonces yo, en estos primeros 15 minutos y antes que continúen los otros docentes, voy a volver a retomar el práctico ese que habíamos presentado ayer,
y vamos a ver cómo va llegando a las conclusiones y a las soluciones que plantea la cátedra. Yo les presento, bueno, nuevamente el caso que decía, como objetivo, presentar los métodos de evaluación de inversiones para que el alumno pueda visualizar las diferencias entre los mismos, y el enunciado dice que existen dos proyectos mutuamente excluyentes con igual riesgo para la adquisición de un equipo nuevo. La información concerniente a cada proyecto se presenta a continuación. Nos dan dos proyectos, el A y el B. Nos habla de que los desembolsos netos para el caso del proyecto A, 8.500 y 6.000 pesos para el proyecto B. No tienen valor de desecho al final de la vida útil o del horizonte de evaluación, y que la vida útil para ambos es de 5 años. Los flujos de fondo, los flujos netos en efectivo antes de depreciaciones e impuestos son para el proyecto A los 3 primeros años 2.500 y el año 4 y 5 2.000 pesos. Para el proyecto B los 5 años 1.500 pesos. Suponga que sigue el método de depreciación de la línea recta y que la tasa de impuestos es del 40%, y que el costo de capital, o sea, lo que le vamos a requerir al proyecto, lo que los inversores pretenden del proyecto es que el rendimiento sea del 10%. ¿Sí? Entonces nos pide para que calculemos algunos indicadores que son los que nosotros tomamos en cuenta como metodologías de evaluación o herramientas que nos permiten evaluar económicamente un proyecto. Los más conocidos son la TIR, o tasa interna de retorno, o tasa de rendimiento descontada, como menciona el caso acá el práctico, el valor presente neto e índice de rentabilidad, que es una alternativa, digamos, al análisis del valor presente neto, pero lo que vamos a tomar de referencia siempre es el valor actual neto, o como figura en las calculadoras financieras, NPV, de Net Present Value. Así lo van a ver en las calculadoras y creo que también en el Excel si lo quieren calcular. Estos dos primeros métodos de evaluación de proyectos, la TIR y el BAM, son los que tienen en cuenta el valor tiempo del dinero, y esa es una primera clasificación que tenemos que tomar, es lo que yo les decía ayer. Hay otros métodos que podemos usar, que también se utilizan, que son por ahí más sencillos para el análisis, pero que no contemplan, no contienen en sí mismo el análisis del valor tiempo del dinero. Estos son el periodo de recupero, es en cuánto tiempo recuperamos la inversión, la tasa de rendimiento promedio, que es una tasa contable, y bueno, y eso nomás, porque la última pregunta que nos dice el práctico es cómo justifica las diferencias existentes en la evaluación que vamos a realizar. Entonces recuerden, de los 4 métodos que planteamos acá, 2 contemplan el valor tiempo del dinero y 2 no. Vamos a ver cómo lo hacemos en la solución, y lo que yo les había comentado ayer. Para el caso del proyecto A, el desembolso inicial o inversión inicial, computable al momento cero del flujo de fondos, 8.500 pesos. A partir de ahí, el horizonte de evaluación, 5 años, ¿sí? 5 periodos anuales, donde vamos a tomar los flujos operativos. En este caso, estos flujos son antes de depreciación e impuestos, 2.500 los 3 primeros años, en el caso del proyecto A, y 2.000 pesos para los 2 últimos años. Lo que en el armado del flujo de fondo vamos a tener que considerar es netear de las depreciaciones. Las depreciaciones están en base a la inversión inicial dividido en los años de vida útil del proyecto, que son 5. Por lo tanto, la inversión es 1.700, la amortización o depreciación 1.700 pesos por año. El flujo neto que conseguimos, a partir de acá, 800 pesos, que es lo que vamos a exponer al impuesto a las ganancias. Calculamos el impuesto a la ganancia, tasa del 40%, y llegamos a un flujo después de impuestos y de depreciaciones. Esto sería comparable con lo que tenemos en la contabilidad. Luego, si agregamos nuevamente, porque recuerden que las depreciaciones no constituyen, mejor dicho, una erogación efectiva de fondos, simplemente es un artilugio contable. Devolviendo ese importe de depreciaciones al flujo de fondos, vamos a tener que llegar al flujo de fondos neto, que es lo que consideramos a los efectos de la evaluación económica de los proyectos, ¿sí? Siempre tenemos que hacerlo sobre esto. Una acotación, podría ser antes de impuestos o después de impuestos. Va a depender de la información que ustedes tengan disponible en el práctico, en el caso, o en la vida real. Si ustedes consideran importante realizar el análisis antes de impuestos o después de impuestos,
la significación que tiene digamos, en el análisis financiero que estamos realizando, y si cambia o no el análisis, incorporando los impuestos o no. Yo diría que, como condición general, y cuando el día de mañana trabajen con flujo de fondos, si pueden evitar tratarlo al impuesto, trátenlo, faciliten el estudio, faciliten el análisis de los casos que se les presenten y háganlo antes de impuestos. Si ven que no es significativo el hecho de incorporarlo a los efectos del análisis. Bien, vamos a ver cuáles son los indicadores que nos están pidiendo que calculemos. Nuevamente, yo ayer se lo había presentado, pero retomemos el tema. Valor actual neto, o como yo decía en las calculadoras también figura como NPV, Net Present Value, es lo que ustedes van a utilizar para calcularlo. Lo que pretende o lo que realiza, digamos, el cálculo del valor actual neto es comparar la actualización de los flujos operativos periódicos, ¿sí? En este caso sería del periodo 1 al 5, sumarlos y actualizarlos al momento 0 de evaluación, y esa sumatoria de esos flujos de fondos netos actualizados, ¿a qué tasa? A la tasa de costo de capital, en este caso, que es la tasa que nosotros le pedimos como rendimiento al proyecto, ¿sí? Vamos a actualizar esos flujos matemáticamente, lo vamos a llevar al momento 0, con una tasa de actualización o un indicador que nos permita actualizarlo a la tasa de costo de capital, y esa sumatoria la vamos a comparar con la inversión inicial. La inversión inicial, para nosotros en este caso, es 8.500 pesos. En fórmula esto sería así: sumatoria de los flujos de fondos netos sub J, del J del 1 al 5 en este caso, que es la vida útil del proyecto, dividido el factor de actualización, que es 1 más I, que es la I es la tasa de costo de capital, 0,10% en este caso, neto de la inversión inicial, para ver si el proyecto nos devuelve o no nos devuelve la inversión inicial, o cuánto nos devuelve. En este caso, vamos a ver que el proyecto nos da un VAN negativo de 627 pesos. Significa que no nos está devolviendo lo que le estamos pidiendo al proyecto, ¿sí? Y por lo tanto no sería recomendable la realización del mismo. Para el caso de la TIR, la tasa interna de retorno o tasa de rendimiento, utilizamos la misma fórmula, solo que la pregunta que nosotros hacemos es: ¿cuál es la tasa que nos actualizan esos flujos de fondos y que nos iguala la sumatoria de esos flujos de fondos, que nos iguala a la inversión inicial? O lo que es lo mismo que si nosotros decimos la sumatoria de estos flujos de fondos actualizados por la tasa interna de retorno menos la inversión inicial, nos daría 0. ¿Está? Esa tasa de rendimiento es la que nos permite entonces igualar a la inversión inicial, y es la que nosotros tomamos de referencia, porque es la que nos devuelve, ¿sí?, la inversión inicial a través de los flujos de fondos que vamos obteniendo. Si nosotros imponemos 8.500 pesos o invertimos 8.500 pesos, los flujos de fondos posteriores nos van a ir generando a valores actuales, ¿sí?, el mismo valor que nosotros hemos invertido, y nos devuelve la inversión esa que hemos realizado. Pero esta tasa interna de retorno es la que nosotros debemos comparar con lo que nosotros verdaderamente le pedimos al proyecto. Porque si nosotros le estamos pidiendo como costo de capital, que es la información que tenemos, un 10% de rendimiento, fíjense que la TIR nos dice que este proyecto nos devuelve 6,98, 7%, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no sería válido realizarlo porque estamos pidiéndole un rendimiento superior, y esto nos demanda un rendimiento de 7%. Luego en otras clases van a ver cuáles son los comportamientos del VAN y la TIR en distintas situaciones, y cuáles son los casos especiales que se pueden plantear, pero también en la bibliografía vayan por favor leyendo un poquito para que vayan avanzando sobre el tema y vayan comprendiéndolo mejor, es lo ideal. El índice de rentabilidad, parte de lo que hemos visto también en tema que contempla el valor actual o valor tiempo del dinero, lo único que hace es comparar los valores actuales de los flujos de fondo de ingresos con los valores actuales de los flujos de fondo de egresos. En este caso, los ingresos, bueno, lo habíamos tenido expuesto en el flujo de fondo. Para el proyecto A, flujo de fondo de ingresos 2.500. Esto, ¿sí? ¿Serían? Bien.
Perdón, a ver, dime un segundito. Porque el contable sería este, claro. Bueno, hacemos la sumatoria del valor actual de los flujos de fondos de ingresos y lo comparamos con los flujos de fondos de egresos, que el único egreso que vamos a tener como erogable es los 8.500 que tenemos al inicio. Eso nos da una tasa del 92%, significa que no estamos recuperando, no nos está devolviendo los flujos de fondos el total de lo invertido. También desde el punto de vista del valor actual de los ingresos contra el valor actual de los egresos. Bien. Periodo de recupero, es decir, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo nosotros recuperamos la inversión inicial? La inversión inicial de los 8.500 pesos. Para eso vamos a hacer una tablita para que ustedes la puedan comprender y entender cómo vamos recuperando, en términos de flujo de fondo, la inversión inicial. Los 5 años de vida útil, el recupero año por año, ¿sí? Y vamos a hacer una columna adicional donde vamos recuperando en forma acumulada, que es la que nos va a indicar en qué año es el que nosotros recuperamos los 8.500 pesos. Lo he marcado con amarillo. Para este caso, el proyecto nos devuelve la inversión inicial recién en el año 5. Hasta el año 4 venimos recuperando 8.420 pesos. Casi los 8.500, pero no llega. Por lo tanto, en la primera etapa, en los primeros meses del año 5, es lo que vamos a recuperar la inversión inicial. Sabiendo esto, aplicamos una fórmula que nos dice la fórmula, que tomemos el año anterior al recupero, que es el año 4, y que luego saquemos un promedio para saber cuánto representa este adicional que yo les digo que lo recuperamos en 4 años y tantos meses. ¿Cómo lo hacemos? Tomando, la diferencia entre la inversión inicial y el recupero acumulado, ¿sí? 8.500 menos 8.420 serían los 8.500 de inversión inicial menos el recupero, lo que estamos recuperando al año anterior, que en el año 4, relacionado o dividido por lo que estamos recuperando en el año siguiente, es decir, en el año 5, 1880, esto de acá. Esto nos permite sacar un indicador que es 4.04, es lo que yo les decía, es 4 años y chirolita, lo que yo le llamo, 4 años y un poquito más de proyecto. Lo que sí vemos es que en el caso de este método no trabaja con valores actuales, trabaja con valores normales o nominales que figuran en el flujo de fondo, ¿sí? Y por último, la tasa de rendimiento contable, que surge de tomar una fórmula que relaciona dos cuestiones: el rendimiento contable promedio con la inversión contable promedio. Estos surgen datos de la contabilidad, ¿sí? ¿Cómo sacamos el rendimiento contable promedio? Dividiendo la sumatoria de los flujos de fondos contables entre los años de vida útil del proyecto. Y lo relacionamos con la inversión contable promedio. La inversión contable promedio es la que surge de la inversión inicial de los 8.500 pesos menos la inversión final, que es 0 porque está totalmente amortizado el proyecto al final de su vida útil, 8.500 dividido 2, ¿sí? Ese indicador nos va a dar, y lo que le faltaba aclarar era que en el caso de la sumatoria de los flujos de fondos contables, es lo que yo había puesto acá arriba, como flujo de fondo neto después de impuestos y depreciaciones. Los 400, la sumatoria está acá. ¿Sí? Esa tasa nos da, porque es una relación, una tasa que estamos obteniendo, nos da 8,47%. Desde el punto de vista de este análisis, si bien no contempla tampoco el valor actual del tiempo, el valor del tiempo del dinero, la tasa nos da 8,47, que no sería tampoco comparable con la TIR, porque la TIR sí contempla el costo del dinero y tampoco sería muy comparable con el rendimiento que nosotros le pedimos, que es el 10%, ¿sí? Simplemente nos dice que nos genera 8,5% desde el punto de vista contable. Podemos sacar la conclusión de que es beneficioso, pero bueno, una vez más, no llegaría a contemplar lo que estamos pidiendo el proyecto. Esta tabla es la que nosotros debemos comparar cuando son proyectos mutuamente excluyentes, porque tienen los indicadores básicos con los cuales vamos a tomar decisiones, del proyecto A contra el proyecto B.
Si ustedes luego de armar los flujos van a ver que le van a dar también negativo el BAM, pero más negativo, ¿sí? 768 pesos de BAM negativo contra 627 de BAM negativo en el proyecto A. La TIR lo mismo, el rendimiento del proyecto B 4.85 contra 6.98. Si bien ambos proyectos, digamos, si bien el proyecto A sería un poco mejor que el proyecto B, en ambos casos no llegamos al 10% de rendimiento requerido o sugerido por los inversores. Lo propio pasa con el índice de rentabilidad y lo propio con el periodo de recupero. A ver qué pasa con el periodo de recupero. Lo recupero en 4.35 años. Es decir, que estamos recuperando el proyecto en ambos casos cerca del año quinto. Prácticamente toda la vida del proyecto para recuperarlo. Esa sería la idea o la noción. No sería recomendable, en algunos casos, para el análisis de rendimiento o de los créditos, por ejemplo, pretenden que proyectos de este tipo no los contemplan porque demora mucho para recuperarse, prácticamente toda la vida de la inversión, ¿sí? Y en el caso de la tasa de rendimiento contable, 6% contra 8%. Bueno, esas son las conclusiones, en principio, que hay que tomar en cuenta para el desarrollo de este caso práctico. Les quería haber comentado para que quede un poco más claro y lo puedan practicar en la casa y tomar ya noción de lo que son los métodos de evaluación. Ahora ya me los voy a dejar con el contador Isola para continuar con otros prácticos. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gustavo, por favor, ponela como anfitriona Patricia, que ya ingresó. Ah, perfecto. Vos estás de anfitrión, así que vos sos el que manda. Voy a ver cómo hago. Bueno. Vamos a ver si se comparte. Bueno, ahí te deberían estar viendo el enunciado del práctico número 10, parque de diversiones. ¿Es así? El que calla otorga. Sí se ve, profesor. Bueno, gracias. Este práctico fue parcial en su momento, hace unos cuantos años, 8 o 10 años. Y bueno, es un ejercicio tipo, no solo del proyecto de inversión, sino para la evaluación. Vamos a leerlo y luego vamos a plantear las dudas que surgieron en ese momento por la interpretación del resultado de la consigna. Obviamente, en la presencialidad es más fácil. Uno está tomando en el anfiteatro y el alumno pregunta y uno se da cuenta de que se puede interpretar de distintas maneras, entonces se define cómo tiene que ser y se avisa. Ahora en la virtualidad es un poco más difícil, pero igual, ante la duda, ustedes cuando hagan el parcial, recuerden que lo hacen manuscrito, tienen que escribir en el medio de la hoja, en rojo, con resaltador, qué es lo que están interpretando, cuál es su... qué piensan de lo que se está pidiendo. O sea, no le escriban un costadito, ni con una letra chiquita, eso no se lee, no se ve. Si, por ejemplo, pienso que se venden 2.800 entradas y no dice en cuánto tiempo, ustedes ponen, contador, yo pienso que las 2.800 entradas se venden en un año, y lo ponen en el medio de la hoja, que se lea. Entonces, luego, cuando hay que hacer el reclamo, uno dice, sí, no dice el tiempo, ustedes tienen razón. Esa es la idea. Bien, leemos. En la formulación de un nuevo proyecto se está estudiando la posibilidad de establecer en el país un parque de diversiones en el sector alto de la capital. Para determinar el interés que pudiese existir sobre él, se realizó un estudio de mercado cuyos resultados fueron los siguientes. Para el primer año de operación se estimaron ventas de 2.800 entradas para el primer semestre y de 3.200 para el segundo. Sin embargo, de acuerdo con el crecimiento del mercado objetivo, se proyecta un incremento de la demanda de 100 entradas anuales. El mercado objetivo
está compuesto por el 35% de adultos y 65% de niños. Ambos segmentos del mercado tendrían una estructura de precios diferente que consistirá en 35 pesos la entrada por adulto y 25 por niño, pudiendo utilizar todos los entretenimientos del establecimiento las veces que se desee. Estos valores serán incrementados por una sola vez en el 25% real en el tercer año. El estudio técnico ha determinado que se requerirá incurrir en los siguientes costos promedio de acuerdo a estudios realizados en otros países. Insumo, costo unitario, energía, 0,25 por persona, mantención, 2,35 por persona, mano de obra directa, 6,40 por persona. Para que el establecimiento sea atractivo, deberá contener al menos una montaña rusa, una casa del terror, los piratas del Caribe y una mini ciudad ambientada al estilo cowboy del siglo XIX. Con el objeto de cumplir con lo anterior, el estudio técnico determinó necesario realizar las siguientes inversiones en activos en la fecha que se señalan. El terreno, la adquisición se realiza 2 años antes de la puesta en marcha, es APM antes de la puesta en marcha. El valor de adquisición es 60.000, obviamente no tiene, no se amortiza el valor de salvamento del 100%. Juegos, 8 meses antes de la puesta en marcha, el valor es 350.000, se amortiza en 10 años y el valor de salvamento es 60%. Computación, 5 meses antes de la puesta en marcha, 21.000, 3 años y se recupera el 25%. Para la ejecución de las instalaciones y obras físicas del parque, se requerirá una inversión de 240.000 pesos, la que se pagará en 24 cuotas iguales cada mes. Estas inversiones serán depreciadas a 20 años y tendrán un valor de salvamento del 70% de su valor de facturación. La inversión en capital de trabajo se estima en 2 meses de costo operacional. Para el funcionamiento del parque será necesario contar con una estructura administrativa, lo que implicará un ingreso mensual de 3.200 pesos. Por último, para efectuar la evaluación, considere una tasa de descuento del 13% y una tasa de impuesto del 15% anual. Nota: los valores estimados de salvamento son para el último año de evaluación. Considere un periodo de 5 años para efectuar la evaluación. Bien, volvemos para atrás. Ese no es, ahí está. ¿Dónde surgieron dudas en ese momento? Fíjense, en el tercer párrafo al final, dice, estos valores, se refiere a las entradas, serán incrementados por una sola vez en el 25% real en el tercer año. La duda que surgió en ese momento es, ¿sube el precio, obviamente, el 25% en el tercero, pero en el cuarto y quinto, ¿vuelve al original o se mantiene la suba? ¿Qué interpretan ustedes? Que se mantiene. Pero no está muy claro, o sea, hubo unos 10, 15, el profesor dice que sube, pero no dice que se mantiene. Bien, en ese momento se lo tomo como válido porque no está aclarado. O sea, para mí también se incrementa y queda el cuarto y el quinto el nuevo valor. Pero si ustedes interpretan que baja de vuelta, lo escriben. Profesor, mire, considero que el precio vuelve a su original en el cuarto y quinto año. Eso no está mal, es su suposición. No está totalmente aclarado. Bien. Luego,
Valor de salvamento. ¿Qué es el valor de salvamento? En algunos casos lo tomaron como el precio ya de venta recuperado. O sea, el 60% de 350.000 era el valor de recupero. No, el valor de salvamento siempre tiene que ver en qué forma afecta el impuesto, ¿sí? Si hay ganancia, pagamos impuestos. Si hay pérdida, tenemos un ahorro impositivo. Si no hay que pagar, recuperamos el valor del precio de venta. O sea, en este caso no había discusión. El valor de salvamento siempre tenemos que calcularlo teniendo en cuenta el efecto impositivo. Luego, digamos, hay una frasecita en el primer párrafo, al último, que es fundamental. Representa medio examen. Dice, la inversión en capital de trabajo se estima en 2 meses de costo operacional. Olvidarse de calcular el costo, el capital de trabajo o de recuperarlo, media tarjeta amarilla, ¿sí? Medio parcial ya está cocinado. Acuérdense, la inversión inicial es capital fijo y capital de trabajo. En algunos casos no hay capital de trabajo, pero acá lo está diciendo claramente, 2 meses de costo operacional. ¿En qué caso no hay capital de trabajo? También fue un parcial, creo que está en DIAFE, el práctico de restaurante. Abro un restaurante, compro la vajilla, lo remodelo, etcétera, etcétera. Y no hay capital de trabajo. ¿Por qué no hay capital de trabajo? Por favor, apaguen los micrófonos. Por favor, gracias. ¿Por qué no hay capital de trabajo en el tema del restaurante? Porque yo abro y empiezo a vender un almuerzo, empiezo a vender cenas, y ya en ese momento ya tengo ingreso de dinero. O sea, no tengo que invertir efectivo para comprar. Ya en el primer día, del momento cero, ya tengo ingresos. O sea, con esos ingresos voy pagando lo que tengo que comprar, el ciclo operativo. Luego, obviamente, dice que para el funcionamiento hay que contar con una estructura administrativa, lo que implicará un ingreso mensual. Esa es trampa de examen. Estamos trabajando con año y el egreso es mensual. Obviamente hay que multiplicarlo por 12. Y por último, dice una tasa de descuento del 13%. No es la tasa de descuento de cálculo financiero. Lamentablemente se puso tasa de descuento en vez de poner tasa de costo de capital. Al ser un autor chileno, Zapac Chaín, ellos utilizan como costo de capital, lo nombran como tasa de descuento. No es la del descuento bancario que estudiaron en cálculo. En ese caso muchos pasaron de la D a la I y el profesor le dice tasa de descuento. Bueno, ahí tenían razón, es igual, sí, la tasa de descuento hay que hacer la transformación a la tasa de interés y recién aplicarla. No, en este caso creo que nunca más se repitió, en otro práctico dice tasa de costo de capital, que es la que pretendemos ganar. Bien, aclarado, lo vuelvo a repetir, si tienen duda, lo escriben. Comenzamos con la inversión inicial. Dijimos que el terreno nos cuesta 60.000, los juegos 350.000, la computación 21.000 y la obra física 240.000. ¿Por qué lo estamos capitalizando a la tasa de costo? Porque el BAN, si fuera que compramos todo en el momento cero, nosotros actualizamos los flujos de fondo al momento cero a una tasa. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que las cifras sean homogéneas, para trabajar con las cifras del mismo momento. Resulta que si compro 2 años antes, tengo que, como dicen ustedes, llevarlo para adelante
para comparar luego con los flujos de fondo actualizados. Así como actualizo los flujos, capitalizo las compras anteriores, para que esté todo en una línea de tiempo en el momento cero. Como la tasa de costo de capital es del 13% anual, el terreno lo habíamos comprado 2 años antes, lo capitalizo para ubicarlo en el momento cero, teniendo en cuenta, como dijo el contador Quintana, el valor del tiempo, del dinero en el tiempo. O sea, simplemente los 60.000 lo estoy llevando al momento cero. Luego los juegos, según el enunciado, los compramos 8 meses antes. ¿Cómo hago para capitalizarlo y llevarlo al momento cero? Fíjese abajo, dice el cálculo de la tasa equivalente mensual, o la tasa efectiva mensual. 1 más la tasa que conozco, elevado a la tasa que busco, sobre la tasa que conozco, menos 1. O sea, 1 más 13 es la tasa anual, y lo que estoy buscando es la tasa mensual. Divido, le elevo a la 30 sobre 360, menos 1, y me da 0,010237. Esa es la tasa efectiva mensual. Entonces, los 350.000 que gasté o que compré los juegos, los capitalizo a la tasa mensual elevado a la 8. 1 más 0,10237 elevado a la 8 y me da que el valor que me representan los juegos al momento cero son 379.711. El mismo trabajo hacemos con la computación. Me cuesta 21.000, lo capitalizo por 5, porque lo compré 5 meses antes, a la tasa efectiva mensual de 10.237, y me da 22.097. Y la obra física, ahí hubo otra discusión, entre comillas. El enunciado dice que se pagan 24 cuotas para hacer la construcción de la obra física. Pero, a ver si podemos volver. Fíjense, ahí está. Para la ejecución de las instalaciones y obra física del parque se requerirá una inversión de 240.000, la que se pagará en 24 cuotas iguales cada mes. No dice más nada. ¿Cuándo comienzo a pagar las 24 cuotas? 24 meses antes de la puesta en marcha, o me hacen la obra, momento cero, comienzo a funcionar y empiezo a pagar las 24 cuotas. Volvemos para atrás, lean y opinen. ¿Cuándo opinan ustedes se comienzan a pagar las 24 cuotas? ¿2 meses antes o se pagan 2 meses después de que empiece a funcionar el parque? Lógicamente, mi lógica, mi sentido común, me dice que no, se paga 24 cuotas antes. 2 años antes ya comienzo a pagar cuando me están construyendo. Pero hubo también cierta cantidad de alumnos que dijo, no, profe, a mí me entregan la obra, yo comienzo a trabajar y recién comienzo a pagar. ¿Está mal? Y dijimos que no estaba mal porque no estaba claro. Obviamente lo resolvimos con la imposición. O sea, fíjense abajo está la fórmula de la imposición y calculamos que en el mes 24, antes de la puesta en marcha, pago 10.000. El mes 23 pago 10.000, el mes 22 pago 10.000 y así sucesivamente. Entonces el valor de esa imposición anualidad es 270.494. Si fuera al revés, si me entregan la obra y comienzo a pagar, debería calcular una renta, ¿sí? Renta anticipada o vencida, según cómo se pague, y calcular el valor al momento cero. Lo que tenemos que lograr es que toda la cifra, tanto de la inversión como de los flujos, estén en el momento cero para poder calcularlo, para poder calcular el BAM
el valor actual, como significa el VAN, y hacerlo neto de la inversión inicial. Bien. Capital de trabajo, 9.000. ¿De dónde surgen esos 9.000 pesos? Dijimos que el capital de trabajo se estima en 2 meses de costo operacional. ¿Qué significa costo operacional? O sea, las operaciones que realiza el parque, la atención de los juegos, tiene un costo. Ese costo está compuesto por energía, 0,25 centavos, mantención, 2,35 y la mano de obra directa, 6,40. O sea que cada persona que entra al parque me cuesta a mí 9 pesos. Si en el primer semestre, si vamos a trabajar por año, y en el primer semestre entran 2.800 y en el segundo semestre entran 3.200, tengo 6.000 entradas en el año. Hago 6.000 dividido 12, me queda 500 entradas mensuales. Lo multiplico por 2 y me da 1.000 entradas. O sea que en 2 meses van a entrar 1.000 personas, ya sean adultos o ya sean niños. Son 1.000 personas. ¿Cuánto dijimos que cuesta la atención de una persona? 9 pesos. Entonces, 2 meses de costo operacional son 1.000 entradas en 2 meses por 9 y me da 9.000 pesos que ya lo teníamos cargado en la inversión inicial. Sumamos la inversión inicial al momento cero, 757.916. Esa es la inversión inicial. Luego pasamos a la construcción del flujo de fondos. Dijimos que la entrada total eran 6.000. Los adultos, el 35% y el valor de la entrada, 35 pesos. Los niños, 65% y el valor de la entrada, 25 pesos. O sea, multiplico 2.100 adultos por 35 y me da 73.500. Y multiplico 25 pesos por 3.900 niños y me da 97.500. O sea que los ingresos del año 1 son 171.000. Como verán, acá tenemos 2 tipos de entradas, 2 tipos de ingresos, de ventas. Así como hay 2, puede haber 1, o puede haber 5, o puede haber 10, o puede haber 100. Es mejor trabajar entrada o ingresos por renglón para evitar confusiones. O sea, yo podría haber puesto venta total 171.000. ¿Y cómo sé de dónde surge? Si se equivocan y ponen 175.000, suele suceder, entonces no hay forma de comprobar que es un error de suma. Simplemente está mal. Listo. Se tacha. Es mejor, para la corrección posterior, tratar de hacerlo lo más claro posible, aunque sea más largo y más lento, ¿sí? De esa manera, uno se da cuenta que el planteo está correcto, pero la suma está mal. Ese no es un error, es simplemente nervio. Bien, luego de los ingresos, tenemos que restar los egresos y las depreciaciones. Dijimos, los costos de operación, 9 pesos por persona, por las 6.000 personas que van a ingresar, me da menos 54.000. Los gastos de administración, como les dije, eran mensuales, los multiplicamos por 12 y nos da 38.400. Aunque ustedes, bueno, ahora están relajados, tranquilos en su casa, pero ese es un error muy común, no anualizar los costos o los ingresos. Tomar la cifra que está en el enunciado y directamente colocarla. Fíjense, porque hay ingresos mensuales, quincenales, anuales. Luego
le restamos los costos no erogables, la depreciación de la obra física, 240.000 dividido 20 me da 12.000. Bien, volvemos para atrás. Ahí también hubo una discusión, un planteo fuera de lugar. Fíjese que la obra física para nuestra inversión inicial es de 270.494. Yo acá tomo 240.000. ¿Por qué? ¿Por qué no tomo los 270.000 como amortización? Ese valor lo dividí en 20. Recuerden que la amortización o depreciación es un valor contable. Tenemos que tomar el valor en libros. ¿Y por cuánto ingresó en la empresa? Por 240.000. Contablemente ese es el registro. El otro es un cálculo financiero para evaluar financieramente un proyecto de inversión. Entonces, 240.000 dividido 20 me da menos 12.000. Depreciación de juego, 350.000 se amortizaba en 10 años, me da menos 35.000. Y la computación me costó 21.000, dividido 3 me da 7.000. Utilidad antes de impuesto, 24.600. Le calculo y le resto el impuesto, que era el 15%, 3.690, y me da 20.910 después de impuesto. Para convertir el flujo de fondo en percibido o en base caja, le vuelvo a sumar las amortizaciones. De 12.000 de la obra física, de 35.000 de los juegos y de 7.000 la computación. Bien. Y le resto 150. ¿Por qué le resto 150? Dice menos inversión en capital de trabajo. El flujo me da 74.760. Si nosotros aumentamos el precio de venta, por ejemplo, del 35 lo pasamos a 50, no necesitamos mayor cantidad en capital de trabajo. Pero si aumentamos la producción, si yo estoy fabricando 10.000 latas de cerveza y paso a fabricar 15.000, estoy aumentando la producción y necesito mayor capital de trabajo. No tanto efectivo, pero sí créditos y obviamente mercadería, bienes de cambio. Entonces, al aumentarse la producción, necesito acompañar ese aumento con el respaldo del capital de trabajo. Recuerden que en el año 2 la venta de entrada va a ser de 6.100, o sea, va a aumentar 6.100, 100 entradas por año. Si tengo 100 personas más, suponga que tengan 6.000 entradas más, pasan a 12.000. ¿Necesitan mayor capital de trabajo? Obviamente. También así, como dice el ejercicio, aumento 100 entradas, necesito aumentar en esa proporción el capital de trabajo. Abajo tienen cómo se calcula. Dice, incremento de capital de trabajo, 100 entradas dividido 12. La convierto en 8.33, que es la cantidad de personas que entran mensualmente. Multiplico por 2, acuérdense que son 2 meses de costo operacional, me da 16,67, y lo multiplico por 9, que es el costo del ingreso de una persona al parque, y me da 150. O sea que por las 100 entradas debo incrementar 150 el capital para el año 2. ¿Pero por qué lo hago en el año 1? Teóricamente lo hago, y como dicen los autores, al final del año 1, para atender las necesidades del año 2. O sea, no puedo aumentar el capital de trabajo a finales del año 2 para atender el año 2. Sería algo ilógico. O sea, yo cuando comience el 1 de febrero del año 2, ya tengo que tener el incremento del capital de trabajo, por eso lo pongo en el año 1. Si se pudiera dibujar una línea de tiempo, estaría el 31 del 12 del año 1 para atender a partir del 1 de enero del año 2. Bien.
Seguimos con la construcción del flujo de fondo. Ya en el año 2 tenemos 6.100. Ya el porcentaje de adultos sube, obviamente, y de niños. Lo multiplicamos por el precio que se mantiene y me da ingresos por 173.850. Los costos de operación, al mantenerse en 9 pesos, pero ahora lo multiplicamos por 6.100, me da 54.900. Y los gastos de administración y las amortizaciones se mantienen, o sea que usamos las mismas cifras, calculamos la utilidad antes de impuestos, le restamos el impuesto, y le volvemos a sumar el incremento de capital de trabajo para atender las 100 personas que van a entrar en el año 3. Ya de 6.100 pasamos a 6.200. En esa columna que ven en el medio del 2 y el 3, es el nuevo precio con el incremento. Lo pusimos así. En ese momento daba, creo que más, un poco más, con decimales, no estaba redondeado, o sea que dijimos, pongan estas cifras y se utilizan esas cifras. Ya calculamos los nuevos ingresos, manteniendo los porcentajes de 6.200 personas, y me da ingreso de 220.875. Al tener 100 personas más, multiplicamos 9 por 6.200, sube obviamente 55.800 los costos de operación, y se mantienen los costos operacionales, el gasto de administración, perdón, y las amortizaciones. En el año 4 surge siempre el problema, aunque ustedes ahora no lo reconocen, porque no están apurados, no tienen calor, no tienen nervios, no tienen hambre, no tienen nada. Generalmente trabajan en forma horizontal, ponen todas las entradas totales, todos los adultos, todos los niños, la venta de niños, los ingresos, pero van trabajando en el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y así sucesivamente, no en forma vertical, trabajan en forma horizontal. Entonces la amortización de la computación, en vez de 3 años, generalmente le ponen 5, porque ponen el piloto automático y dicen, amortización 12.000, 12.000, 12.000, 35.000, 35.000, 7.000, 7.000, y siguen. O sea, no se dan cuenta que son 3 años. Obviamente, trabajar en forma vertical es más complicado y es más lento, pero creo que se cometen menos errores. Una recomendación también para la corrección es trabajar con la hoja en forma horizontal, no vertical. ¿Sí? Creo que es más cómodo, y una hoja cuadriculada, obviamente, sería mucho mejor. Entonces uno se da cuenta de lo que están haciendo, porque si está todo amontonado, todo tachado, todo, no se puede razonar de que lo que pretenden. O sea, no se corrige solamente el van y la tigre, diciendo, este me dio tanto, sí me da, está bien. No, se corrige todo el planteo, todo lo que hicieron. Es una suma de lo que se desarrolló. O sea, obviamente hay puntos que son clave, como le dije, capital de trabajo, valor de recupero, reinversiones intermedias, que no se pueden olvidar, pero que sumado 1, 2, 3, ya tiene 4 errores de este tipo, bueno, listo. Pero si uno ve que es error de suma, generalmente ponen mal la coma o se olvidan de poner un 0, irá todo mal, pero está bien planteado. Recomendaciones, si quieren tomarla, no hay problema. Bien, vamos, el año 4 ya no hay amortización de la computación, pero sí hay incremento de capital de trabajo. Año 5, vendemos 6.400 de entrada, hacemos el porcentaje de adultos y niños, lo multiplicamos por el nuevo precio, y me da 228.000 de ingresos. Restamos costos de operación, gasto de administración y las amortizaciones que quedan, restamos el impuesto y le sumamos la amortización. Ya no sumamos capital de trabajo porque suponemos que en el año 5, terminado el año 5, se cierra el parque, desaparece y se vende todo, ¿sí? Entonces no es necesario aumentar el capital de trabajo para el año 6 porque el parque ya no va a funcionar. Esa es la idea. O sea, vender todo y cerrar.
Por eso es el cálculo del valor de recupero. Voy a vender los juegos, la computación, la obra física, el terreno, y voy a recuperar el capital de trabajo, obviamente. Bien, ¿cómo se calcula el valor de recupero? En este práctico tenemos los 3 casos. Ahí está. Tiene un error, ya le explico cuál. Los juegos nos costaron 350.000 pesos y se amortizaban en 10 años. Pasaron 5 años. ¿Cuánto es la amortización acumulada? 35.000 por 5, 175.000. Obviamente la mitad. El valor de origen menos la amortización acumulada me da el valor contable. ¿Qué es el valor contable? El valor que figura en el balance. El valor que figura en libros. ¿Cuánto valen los juegos en los libros del parque? 175.000 luego de pasados 5 años. Porque yo lo amortizaba a 10. Entonces, si vale 175.000 y yo lo vendo en 210.000, que era, si mal no recuerdo, el 60% del valor de origen, sigamos, 210.000 lo vendo, algo que vale 175, tengo una ganancia de 35.000 pesos. Si tengo una ganancia, tengo que pagar el impuesto, 5.250. Otro error común es calcular el impuesto sobre la venta. No. El impuesto es sobre la ganancia, la diferencia de lo que me queda. O sea, estoy vendiendo en 210, algo que según los libros vale 175, estoy ganando 35.000. Sobre esa ganancia pago el impuesto. ¿Cuánto recupero? Los 210.000 por la venta, que me dan en pesos, y hago un costadito, voy a la AFIP y pago 5.000. ¿Cuánto me queda? 204.750. La computación me costó 21, ahí no va 11 años, ahí va 3 años. La amortización acumulada, obviamente, pasaron 5, ya está totalmente amortizado, no vale nada, valor contable, 0. Lo vendo al 25% del valor de compra, o sea, 5.250. Si vendo en 5.250 algo que no vale nada, estoy ganando 5.250. Sobre eso pago el impuesto y se lo resto. Recibo 5.250, separo para las VIP 780 y me quedan de valor de recupero 4.462. La obra física, su valor de origen, 240.000, ahí también hay un error, son 20 años, y la amortización acumulada es de 60.000 pasados los 5 años. ¿Cuánto vale? Según los libros, 180.000. Pero yo lo vendo al 70%, o sea, en 168.000. Si algo que vale 180 lo vendo en 168, obviamente tengo una pérdida. Al tener una pérdida se produce el ahorro en positivo, como decía el contador Quintana ayer, y yo recupero los 168.000 por la plata que me ingresa, más el crédito del impuesto por 1.800 pesos. O sea, recupero 169.800. Y el terreno lo compré en 60.000, ahí no debería haber nada de 13 años, 0. El valor contable es 60, lo vendo en 60, no hay efecto impositivo, valor de recupero 60. En algunos prácticos el valor del terreno puede bajar de precio o puede subir de precio, y hay que hacer lo mismo. El hecho de que no se amortiza no significa nada. Si yo lo vendería en 100.000, tendría una ganancia de 40 y debería pagar impuestos sobre los 40. Bien. Resumiendo, tengo una inversión inicial de 757.916, un flujo de fondo, 74.760, 76.418, 115.623, 116.37 y 577.862. Saco el VAN al 13, me da 171.906, negativo, y la TIR me da 5.81. Cuando el proyecto es independiente,
sea, no está ni sustitutivo ni complementario. Los dos métodos dan la misma respuesta, o sea, no se acepta el proyecto porque el VAN es negativo y la tasa es menor a la tasa de costo de capital, que era el 13%. Bien, ¿cómo lo podemos comparar? Veamos si puedo hacer la otra. Deberían estar viendo una planilla de Excel, donde están los flujos de fondo del proyecto. ¿Sí? Sí se ve, profe. Sí se ve. Bueno, gracias. Primero calculamos la TIR. ¿Cómo calculamos la TIR en Excel? Vamos a fórmulas. Acá 1, 2, 3, 4, 5. Acá arriba. Fórmulas financieras. Nos vamos hasta abajo. TIR. Corremos esto. Hago clic en el celestito. Se me achica. Y marco desde el 0 hasta el 5. Todo. Lo sombreo. Doy enter y me da 5,8091%. Obviamente la TIR está mejor ajustada que otros mecanismos, como la calculadora financiera, etc. Ponemos acá la tasa. No. Primero pongamos acá el 13% y calculamos el VAM. Al 13%, que era lo que pedía el ejercicio. Voy a financieras, como decía el contador Quintana, valor neto actual. Acá donde está la tasa, marco la celda C7, donde dice valor 1, hago clic, voy a la parte celestita para que se me achique, y no marco la inversión inicial, marco el flujo 1 al flujo 5, y le doy Enter. El Excel no toma para el cálculo de VAN la inversión inicial, entonces nosotros tenemos que sumarla. Sumo la celda C2, lo sumo porque es negativa, y me da el VAN negativo que habíamos calculado de 171.906,60. Bien. Vamos a hacer una prueba. Vamos a marcar, si yo le pongo pesos 2, pesos H2, pesos, eso quiere hacer que me repita la fórmula. ¿Sí? Veamos si es cierto. Acá ponemos el 20%. Y aquí ponemos el 15%. ¿Sí? Fíjense que mientras más alta la tasa, el VAN crece en forma negativa. Es un número negativo más alto. Copiamos. Obviamente me da lo mismo. Y acá pongamos el 10. Acá pongamos el 8. Todavía sigue decreciendo el negativo, pero no es positivo. Acá pongo el 6. Sigue siendo negativo. Ahora pongo la TIR, 5,80. Y me da 0 el VAM. ¿Cuándo se me va a hacer positivo? Cuando la tasa sea menor de la TIR. Cuando la tasa supere la TIR. Exactamente, caballero. Usted tiene razón. Si yo pongo el 5, ya me da negativo. Si pongo el 4, ya me da positivo, digo. Ya me da positivo. O sea que si no le exijo tanto al proyecto, como una tasa del 13%, que me da 171.000 negativo, y quiero ganar solamente el 5, ya tengo un VAM positivo que podría trabajar. Obviamente el 5% lo consigo en cualquier banco. ¿Sí? Es fácil. Bien,
De esa manera tienen que interpretar cómo trabaja el BAN y la TIR. ¿Por qué la TIR dicen que el BAN me da 0? Porque para arriba, como quien dice, el BAN sigue creciendo en negativo, pero para abajo ya me da positivo. Es el límite que me marca que el BAN sea 0. ¿Qué significa? Supóngase que el BAN sea 23.533. Ese BAN de 23.000 significa que recupero la inversión inicial, que gano el 5% y que la empresa crea valor al momento 0 por 23.533. ¿Sí? Si es el menor, obviamente no crea valor y habría que ver cuánto pierde la inversión inicial y cuánto pierde de la tasa que se pretende ganar. Esto, si pudiera, se podría hacer el gráfico, pero lo tengo bloqueado por el Zoom. Dejemos de compartir. Bien, me pasé 5 minutos, Patricia. ¿Quieres que descansemos 5 minutos? Bueno, hola. 5 Hola, minutitos. Patricia, buenas tardes. Sí, sí. Chicos, nos tomamos 5 minutos y seguimos enseguida con la contadora Nayar, con otro práctico. Gracias. Hace 2 semanas estabas de 10, haciendo todas las tareas, todo bien. Ay, Dios. Inversión.
Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con el trabajo, la formación práctica número 11. Vamos a estar atentas al chat. Con respecto a la simulación antes del parcial, ya oportunamente será anunciado por los responsables de la cátedra si es que se va a realizar. Por lo pronto, vamos a avanzar un poquito con el trabajo práctico número 11. Vamos a trabajar principalmente con las pautas. Me gustaría saber si es que me están escuchando, si alguien me puede confirmar de que sí se escucha. Sí, profe, se escucha. Bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Si en alguna oportunidad sienten de que me he quedado sin señal, les pido por favor de que me avisen, ¿sí? Pero muchas gracias. Bueno, la formación práctica número 11 prácticamente termina concatenando en esta formación práctica prácticamente todo lo que ustedes estuvieron trabajando en la primera hora con el profesor Isola. Es decir, si empezamos de atrás para adelante, el cálculo de los valores de recupero prácticamente están insertados en el Excel que está subido como solución. En la pestañita de comentarios, ustedes van a poder visualizar cómo están hechos los cálculos. De todas maneras, cuando lleguemos a destino, vamos a recordar al menos 2 de los cálculos, y el resto lo vamos a dejar para que ustedes lo hagan en casa. El objetivo de la formación práctica número 11 es justamente el uso del método de casos para el estudio y evaluación de inversiones. Vamos profundizando y vamos aplicando todo lo aprendido en las formaciones pasadas. Trabajamos con el Centro de Mantención de Naves Boeing, que dice que DAT Colombia, una de las principales líneas aéreas del país, definitivamente ha logrado ubicarse como líder nacional indiscutible al fusionarse con Aerovías MTA. La mayor magnitud en cuanto a infraestructura y capacidad de la empresa ha llevado a la compañía a desarrollar nuevas áreas de negocios. El más importante consiste en crear un hangar para la mantención y reparación de sus aeronaves, así como de otras compañías. Bueno, ya nos estamos posicionando sobre las principales actividades que hace DAT Colombia. Entre unas de ellas es justamente la mantención y reparación, ¿sí? Pero para ello debe construir un hangar. Hasta acá, ustedes vayan viendo cómo nosotros, a medida que avanzamos en prácticos a prácticos, realizamos los proyectos de inversiones y lo evaluamos por separado. Este es un dato muy importante para interpretar más adelante la información que tienen a mano. Un estudio realizado por Boeing determinó que deberá disponerse de un galpón techado de 1.200 metros cuadrados, además de un acceso pavimentado con cimiento estructural especial de 8.000 metros cuadrados. El costo de la construcción del galpón es de, bueno, en esa época 36 el metro cuadrado, y el de pavimentación es un 25% inferior que el del galpón. Hasta acá son datos bastante sencillos. Adicionalmente, se deberán adquirir equipos tecnológicos de punta para el chequeo y revisión del instrumental de aeronavegación de cada nave, cuyo coste se estima en 525.000. Su vida útil y económica es de 3 años, al cabo de los cuales será necesario adquirir nuevos equipos, estimándose que mantendrán su costo actual. Acá descansamos un poquito y volvemos a leer. Su vida útil y económica. ¿Qué le está diciendo? Que se amortice en 3 años, pero oiga, económicamente en 3 años, hasta 3 años me va a servir. Y justamente al cabo de los cuales será necesario adquirir nuevos equipos, estimándose que mantendrán su costo actual. ¿Sí? Este es un dato que sirve para que ustedes vayan desarrollando el práctico. Por otra parte, se deberá adquirir otros equipos tecnológicos, lo sabemos tecnología 2, que permitan revisar la resistencia y vida útil del fuselaje de las aeronaves cada vez que se requiera.
Estos equipos tienen un costo de 300.000 con una vida útil y económica de 5 años, al cabo de los cuales será necesario reponerlos, estimándose que mantendrán también su valor actual. Finalmente, se deberá conseguir un terreno en el interior del aeropuerto internacional con una superficie de 10.000 metros cuadrados a un costo de 48.19 el metro cuadrado. Hasta acá sabemos que los terrenos no se amortizan. Todas las inversiones en activos fijos se resumen en el siguiente cuadro informativo. Bueno, aparece cada uno de los activos, la vida útil contable, la vida útil económica, ¿sí? Por cuánto nos va a servir, pero contablemente por cuánto vamos a tener que calcular las amortizaciones acumuladas, habida cuenta que el valor de salvamento al concluir este horizonte de planeamiento va a ser de 50% para el galpón, del 40% de obras físicas, del 10% tanto tecnología 1 y tecnología 2 y 100% del terreno. A su vez, esta flota actual consta de 25 naves de distintos modelos y está distribuido por cada modelo, que suma 25 naves. Independientemente del tipo de nave que se trate, tiene costos por operaciones, por aeronave, y está la mano de obra directa, los materiales, la energía y el lubricante. A su vez, nos dice, bueno, por un lado, tenemos una tarifa para las aeronaves de nuestra compañía, pero también en la misma para hacer el trabajo de mantención, ¿sí?, para otras empresas, ¿sí? Tenemos las tarifas por cada aeronave. Esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo que dice en el primer párrafo, que toda la flota completa de la empresa deberá efectuar una mantención al menos de una vez al mes. Ustedes ya saben que de la flota completa de la empresa al menos va a efectuar una mantención al menos una vez por mes, estimándose que los servicios a prestar al resto de las compañías será el doble de la propia compañía para un mismo periodo. Le está diciendo, oiga, si usted tiene una unidad a realizar la mantención, ¿sí?, al mes, con respecto al resto de las compañías serán 2 unidades del resto de las compañías, en total 3. En cuanto a la política de cobro, las aerolíneas pagarán el total de los servicios prestados en el mes, a los 30 días de haber finalizado la mantención de la flota completa. En simples palabras, esto nos sirve para el cálculo, evidentemente, del capital de trabajo, porque, bueno, antes de cobrar van a pasar 30 días, pero después de haber finalizado la mantención de la flota completa. Si ustedes hacen un gráfico temporal, probablemente recién estén cobrando a los 60 días, porque tendrás que, deberá pasar 30 días para la mantención y de ahí 30 días para cobrar las tarifas. Entonces, en esos 2 meses necesitamos capital de trabajo, porque el ciclo recién va a liberar el capital de trabajo probablemente a los 2 meses. Lo van remarcando con las lapiceras, con un remarcador, para tenerlo bien en cuenta. A su vez, los proveedores de materiales otorgan una financiación a 30 días, lo que también le permite tener una cintura a la hora de financiar, ¿no?, los capitales de trabajo. DAT Colombia tiene actualmente costos administrativos por 125.000, pero oiga, los costos administrativos del proyecto se van a incrementar en un 20%. No es un dato menor. Mientras los actuales seguros, que ascienden a 50.000 anuales, van a aumentar en un 10% con la ejecución en el nuevo proyecto, ¿sí? Los costos de mantención directamente asociados al proyecto se estiman en 15.000 pesos
mensuales. Recordando que los costos de mantención se pagan al mes, perdón, a los 2 meses, por ende en el año vamos a tener por costo de mantención por 11 meses y no por 12 meses. Y aquí viene la pregunta. Si el costo relevante de la empresa es del 30% anual y la tasa del impuesto a las utilidades corresponde al 20%, ¿recomendaría la implementación de esta nueva área de negocio? Bueno, lo vamos a ver. Tenemos que calcular la inversión inicial, la inversión del galpón, es fácil de calcular, lo tenemos calculado tanto el galpón como la pavimentación, las obras físicas, lo tenemos calculado en el cuadrito de abajo. La inversión en tecnología tanto 1 como 2 ya nos dio el planteo. La inversión en el terreno también nos dio el planteo, sabemos cómo calcularlo. No obstante, tenemos la noción de que hay que calcular el capital de trabajo. Entonces, ¿qué nos decía? Bueno, tanto en el primer mes como en el segundo mes de los costos operativos, si nosotros vamos un poquito atrás, veamos el planteo, los costos operativos serían 5.000 más 2.000 más 300 más 1.000, serían 8.300. No obstante, estos 2.000 no se debería pagar en el primer mes. Ahí está esa cintura financiera que tiene la empresa, pero oiga, en el primer mes no lo pagamos por 75, ya les explico, es más, lo vamos a ver por qué por 75 unidades y no por 25, lo vamos a ver en la próxima filmina. Pero oiga, en el mes subsiguiente lo vamos a pagar y ya los costos operativos que vamos a tener que afrontar hasta que se libere ese capital de trabajo que tiene que transcurrir 2 meses, será de 8.300 por 75 unidades. Pero a su vez tenemos que afrontar los costos administrativos de 2 meses, ¿sí? Que son de 25.000 más 25.000, que ya vamos a ver más abajo cómo se calculan, y el costo de mantención de 2 meses. En total, la inversión en capital de trabajo es de 1.175.000. Después, la sumatoria de la inversión inicial ya la vamos a ver en el Excel, que vendría a ser en el momento 0. Cuando hablamos un poquito, teorizamos sobre qué hacemos en las presupuestaciones, el primer presupuesto sería el ingreso. Y bueno, veamos. La compañía tiene 25 unidades y la vemos al lado de cada ingreso que vamos a calcular. El precio lo tenemos al medio de 10.000, 14.000, 12.000 y 16.000. En cambio, las otras compañías les dice, bueno, si usted tiene 10 unidades, usted va a hacer la mantención del doble, son de 20 unidades. Y lo vemos en esta pequeña matriz de cálculo. Y si usted tenía 4 unidades de los Boeing 707, bueno, de las otras compañías van a ser 8 porque es el doble. Y así ¿Profe? sucesivamente. Sí, te escucho. No varía en nada porque acá en el trabajo práctico, el de 767 tiene 4 naves, no el 707. Ah, bueno. No importa nada, no varía No nada de los importa. cálculos. No varían los cálculos porque debe haber un error de tipeo, ¿sí? Así que te agradezco. En realidad no varían los cálculos, ya que los datos cuantitativos son lo que ustedes tienen que coincidir. Gracias por la observación, los di vuelta con los numeritos. Bueno, ustedes les pido que vayan asociando los montos. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Con el P de rata de que me dice la compañera, ¿no? Cuando hagan la matriz en casa. En la primera línea, 10 por 10.000, ¿sí? Es lo que ingresaría de manera mensual para la compañía. Más
los 20 por los 10.000 sería el ingreso mensual por las otras compañías. Todo, porque está encerrado entre paréntesis, multiplicado por 12 meses, les daría el ingreso anual, 3.600.000. Les pido por favor que con la observación que hizo la compañera rearmen la matriz y tiene que coincidir los ingresos que lo van a encontrar en la columna derecha. Vamos a avanzar un poquito más con el tema de los cálculos de costos. Los costos de operación son 8.300 para 75 aeronaves. ¿De dónde saco los 75? Bueno, las 25 de la compañía más las 50 de otras compañías suman un total de 75 aeronaves. El total de los costos de operación anuales estaría dado por 7.470.000. Los costos de administración, les dice, de los 125.000, los costos de administración para este proyecto está representado por el 20%. Será 25.000 mensuales, que multiplicado por 12 nos da los 300.000. Con respecto a los seguros, de los 50.000 anuales, el 10% es del proyecto, que sería los 5.000. Bueno, ¿por qué no me preguntaron con respecto al cálculo de la inversión inicial que estuve esperando? ¿Por qué no calculamos los seguros y por qué no lo colocamos como necesidad de capital de trabajo? ¿Alguien se anima a preguntar? ¿Alguien se anima a participar? ¿Tenemos algo de tiempito todavía? Lo pensemos, ¿por qué los seguros, el cálculo de los seguros no estuvo en la inversión de capital de trabajo? Entonces lo entendieron. Si no preguntan, lo entendieron. ¿Sigo? No, sí les voy a explicar. Yo sé que la están pensando. Porque lo seguro, las primas y el momento de abonarlo son diferentes los momentos. Al no tener el dato preciso, lo hemos obviado en el cálculo del capital de trabajo. De todas maneras, estén muy atentos a los datos que ustedes tengan a la hora de hacer el parcial, para que después ustedes no pregunten, pero si en tal práctico el seguro no lo incluimos y acá lo tenemos que incluir, es muy importante la extracción de datos y tener el momento correcto de cuándo vamos a tener los costos erogables y los no erogables, ¿sí? Con respecto a los gastos de mantención, ya les explicamos al inicio que son 15.000 por 11, porque se paga los 30 días de haber realizado la mantención de la flota. La depreciación del galpón y de obras, el costo del galpón está dado por los 36, y la pavimentación, que era un 25% menos, es 27, no 28.8, acá es 27, otro fe de ratas. Y bueno, tenemos el total de cálculo del galpón y de la pavimentación, y tenemos una depreciación contable de 25.920. Tenemos la depreciación de la tecnología, 1 de 175.000 y 2 de los 60.000. La depreciación contable, que es la que nosotros vamos a utilizar y es la que se puede utilizar como costo no erogable en los estados de resultados. Como bien adelantábamos, el tema de los cálculos de valores residuales y de los valores financieros, que también ya lo explicó el profesor Isola, cuando estuvo trabajando puntualmente, porque han trabajado puntualmente con el práctico pasado. Vamos a ver qué pasa con el valor residual del galpón de 21.600.
que alguien me corrija, pero me parece que era del 50%, ¿sí? Cuando hacemos ese cálculo de precio de venta menos el valor residual, lo que queda para la empresa, si es positivo o si es negativo, a los efectos de calcular los impuestos, y después hacemos el ingreso financiero menos los impuestos, lo que colocaríamos en el flujo de fondos nos dice de que el resultado de la venta es 0, porque su amortización acumulada ya era de 21.600, y su precio de venta, el 50%, es de 21.600. No me ha generado ni un saldo a favor del contribuyente por impuesto, ni un saldo a pagar. Por ende, en este caso, el ingreso financiero sería el precio de venta, y por casualidad es coincidente y lo vamos a colocar como valor residual del galpón. Tenemos otro caso, en donde, oiga, ustedes van a ver de que el ingreso neto será de 86.400 y estamos trasladando en las obras físicas 90.720. Bueno, veamos el razonamiento. El valor residual es 108.000, ¿sí? El resultado de la venta negativo, 21.600. En este caso, si no me equivoco, estaba dado el precio de venta como el 40%, ¿no? Me corrigen de nuevo si me equivoco. Pero tenemos un resultado negativo de la venta. Por ende, no tendremos 0 pesos de impuesto, pero tenemos un saldo a favor de 4.320, que es el 20% del quebranto. ¿Cuál es el quebranto? Los 21.600. ¿De dónde provienen los 21.600? Proviene del precio de venta menos el valor residual que me dio negativo. Entonces, el ingreso neto, yo le sumo, ¿sí? Le sumo este saldo a favor y llegamos a los 90.720. ¿Cuál es la tarea para la casa? Sabemos que pasado 1, 2, 3 años, la tecnología 1 va a tener un valor de recupero, como así también va a tener un valor de recupero al finalizar el horizonte de planeamiento con el mismo razonamiento. Ustedes van a calcular cuáles son los montos y en qué momento deberán ser reflejados como ingresos financieros en estos flujos de fondo. Mismo cálculo van a hacer con la tecnología número 2, mismo cálculo con el valor residual del terreno, porque en realidad el terreno no tiene depreciaciones. Y como ustedes observan, la liberación del capital de trabajo se está dando al final, ¿sí?, del horizonte de planeamiento. ¿Y por qué? Bueno, veamos un poquito, una mirada más integral. Porque si nosotros nos damos cuenta qué pasa con el nivel de actividad dado en cada uno de los ingresos por mantención, no ha variado los 75 aeronaves en el año 1, 2, 3, 4 y 5. Por ende, no hemos necesitado invertir en nuestra estructura de inversión con incrementos en los capitales de trabajo. Este es un ejercicio muy fácil. Diferente hubiera sido si los niveles de actividades hubieran variado años tras años. Por eso es que la liberación del capital de trabajo coincide con el capital de trabajo calculado en el momento cero. Con estos cálculos auxiliares, ustedes van a armar la planillita de ingreso, de egreso, van a sacar los impuestos, van a devolver las depreciaciones,
van a devolver al flujo de fondo las depreciaciones y van a calcular los flujos de fondo netos. Van a calcular el BAN y van a calcular la TIR. ¿Qué es lo que van a concluir? De que en principio, ¿sí? En principio, estoy viendo el chat, pregunto tarde los seguros, ya vamos a recordar, Natalia, no te preocupes. En principio, y en virtud de este análisis marginal de este proyecto de inversión, a la empresa, construiría riqueza en 7.340.554. Es una TIR bastante elevadita, de un 94,06%. Así que volvemos ahora a la consulta que hay en el chat, lo que recién preguntaba, pero profe, ¿por qué no están los seguros? Bueno, porque los seguros, sí, tienen un plazo espacial diferente para pagar. Por ejemplo, hay seguros que se pagan bimestral, hay seguros que se pagan semestral, hay seguros que se pagan de manera adelantada, hay seguros que se pagan al año, seguros que se van pagando a medida que se va ejecutando la tarea, ¿sí? De todas maneras, el enunciado no nos da precisiones, ¿no? Es por eso que hemos obviado en el cálculo del capital de trabajo, ¿sí? Hemos obviado el cálculo. Ahora, cuando hagan ustedes el parcial, no terminen diciendo, bueno, pero en la formación práctica número 11, no incluimos los seguros, y acá si lo incluimos, ¿por qué? Bueno, vean el enunciado, ¿sí? En el enunciado está todo, y el parcial va a ser bastante claro. Profe, en el enunciado, ¿dónde me indica el horizonte de proyecto? Veamos un poquito, vamos un poquito más atrás, ¿sí? Vamos un poquito más atrás, vamos un poquito más atrás. Muy buena pregunta. Acá, ¿sí? Aquí está el horizonte de planeamiento. Nosotros sabemos, ¿sí?, que una tecnología 2 va a llegar hasta el 5º año. Aquí está el horizonte de planeamiento. Segundo, sigamos. Vamos a seguir. Tenemos la flota, tenemos las tarifas, ¿sí? Y bueno, hasta acá llegamos. ¿Dónde está el horizonte de planeamiento? Está con una vida útil y económica de 5 años, que supera a la vida útil y económica de 6 años. ¿Estamos? Como el valor de salvamento, si bien del galpón y de las obras físicas se va a mantener un 50 y 40%, trabajamos con la suposición más cercana de 5 años. Es una mirada más conservadora, si no nos iríamos a una mirada de 50 años. De todas maneras, el horizonte de planeamiento también, quédense tranquilos, que también lo van a tener en el parcial, ¿sí? Acá también está, ¿no? Generalmente el horizonte de planeamiento está dado por las amortizaciones, ¿sí? Por la vida económica. Así que en eso estén bastante atentos. Y si el enunciado no lo dice, se pregunta. ¿Otra pregunta? Muy bien, la conclusión. Dice, profe, ¿cuál sería la conclusión? ¿Será rentable iniciar el proyecto? Bueno, en estos momentos no se encuentra el profe Siguieri, él te diría depende, ¿no? Pero a primera vista, prima facie, tenemos un BAN positivo y tenemos una TIR bastante rentable de 94,06%. El planteo, ¿qué nos está diciendo? Bueno, esta es la única alternativa que tenemos. Ahora, si tuviéramos otros escenarios posibles, en un mismo horizonte de planeamiento, bueno, ahí deberíamos ya comparar cuáles de las opciones me daría mayor TIR y mayor BAM. Como tenemos una única opción, la primera conclusión es que conviene, sí conviene. ¿Por qué? Porque el BAN es positivo. ¿Cuánta riqueza crearía en términos monetarios? 7.343.554.
¿Y por qué es rentable? Porque la TIR es 94.06%. Espero haber respondido la pregunta. ¿Es rentable? El proyecto sí, es rentable. ¿Cómo lo relacionamos con la última oración del práctico? Vamos a ver la última oración del práctico. Aguantame un poquito. ¿Acá? Si el costo... Suerte para los que tienen parcial de impuesto, por favor, ¿no? Muchísima suerte. ¿Cómo lo relacionamos con la última oración del práctico? Gloria, ¿a qué oración te refieres? Costo relevante del 13%. Muy bien. Comparame el 13% con el 94%. Vamos, comparemos. Comparemos. Si el costo de capital, ya te estoy dando una idea, si el costo de capital fuera superior a 94%, entonces la empresa no construiría valor, ¿sí? El 13% es menor al 94%. Entonces, ¿cómo influiría? Es rentable. ¿Por qué? Porque la tasa, ¿sí? El costo de capital es menor a la TIR. Pascal, evaluación de proyectos de inversiones. Vayan a estudiar desde Pascal cuáles son los criterios de decisión en la evaluación de proyectos de inversión. Esa pregunta está orientada, más allá de todas las clases de formaciones prácticas que han tenido con el profe Quintana, con el profe Isola, si no me equivoco debe haber estado la profe Pogolo, Sacheta, no lo sé, o con el profe Renta, está orientado a que ustedes fijen la terminología de criterios de decisión y comparación de la tasa interna de rentabilidad, que es la que hace que la inversión sea igual a los flujos de fondo descontados, ¿sí? ¿Sí? A esa tasa. Versus a la tasa que vos utilizás para calcular el BAM. Ahora, si tu tasa para calcular el BAN es mayor al 94.06%, no vas a construir riqueza, lo que vas a hacer es destruirla. Con estos tips de interpretación, ¿sí? Vayan a la bibliografía recomendada por la cátedra para profundizar las conclusiones. No, por nada, gracias a ustedes. ¿Más preguntas? Aquí estoy por más preguntas, ¿sí? No hay más, Patricia. Aquí. Bueno, sí. Damos por finalizado. Ahí vuelven, ahí hay otra pregunta en el chat. Profe, ¿puede volver a explicar el cálculo del capital de trabajo? Sí, vamos a volver un poquito atrás de las filminas. Que me tengan paciencia. Acá está el cálculo del capital de trabajo, ¿sí? Recién tuve pérdida de señal. ¿Se me escucha, Miguel? Chicos, ¿se me escucha? Se escucha perfectamente, sí, sin problema. Ah, bueno, gracias, gracias. Bueno, veamos un poquito. Durante los 2 primeros meses, previo a que se libere el capital de trabajo por medio de los ingresos previos, ustedes van a necesitar sostener 3 tipos de costos. Recuerden que hemos excluido del análisis a los seguros, ¿sí? Costos operativos, los costos administrativos y los costos de mantención.
En el primer mes tenemos un dato muy interesante, que los 2.000 pesos de materiales recién a los 30 días, ¿sí? Ustedes no hagan los cálculos adelantados, hagan los cálculos vencidos cuando hablamos de costos, por favor. Al primer mes no vamos a tener los 2.000 de materiales, por ende los costos separativos en el primer mes van a ser 6.300 por 75 aeronaves, ¿sí? En el primer mes. En el segundo mes ya tenemos que pagar los 2.000 de materiales, los otros 2.000 lo pateamos para los otros meses, y vamos a tener ya completo el costo de 8.300 por 75. ¿Está? Bueno. Por el otro lado también tenemos costos administrativos por 25.000, que lo habíamos calculado, por acá está. A ver si llegamos. Ahí está, ¿sí? Teníamos los 25.000 mensuales. En 2 meses tenemos que responder 25 por 2, que serían 50.000. Y a su vez tenemos que responder por los costos de mantención, terminado un mes y terminado 2 meses. El total del capital de trabajo, si ustedes hacen ese cálculo, es de 1.175.000. Así es como calculamos este capital de trabajo y la interpretación de este práctico, ¿sí? Ustedes estén muy atentos a qué método de cálculo de capital de trabajo hace alusión el parcial, como así también estén atentos a lo que tiene que afrontar la empresa hasta tanto y solo si se libere los ingresos financieros. Dice... Empecemos. Profe, disculpen, el parcial podemos usar Excel, si nos piden sacar la tira del BAN, creo que no, salvo caso me lo confirme ahora el profe Isola, pero Excel creería que no, no sé, Miguel. Gastón, ¿cuándo van a estar subidas las últimas clases al Drive? Apenas la tengamos, Gastón. Lucena, muchas gracias. Siempre, no siempre en 2 meses, hay que estar atento en el enunciado, ¿sí? ¿O en qué parte del enunciado lo dice? Y van a tener que leer profundamente, porque el enunciado no te va a decir por 2 meses. El enunciado te va a decir, bueno, en tal espacio, en tal momento cobro, pero antes de cobrar tengo que pagar. Así que, salvo caso que el enunciado sea mucho más explícito y te diga el monto del capital de trabajo. Por eso hay que estar muy atenta, María Eva, al enunciado. Perfecto. Patricia. Hola. Sí, aquí estoy. Ya me salió el aviso, ya se corta. Ah, bueno. El Así resto que, del buenas foro. tardes, chicos. Gracias por la concurrencia. Buenas Por favor, noches. tienen el foro para hacer las consultas. Hasta luego. Cuídense. Nos estamos viendo.